Wow, pues hemos estado estudiando esta serie, vamos a repetir el versículo que hemos estado aprendiendo, 2 Corintios 10, ve conmigo porque es bien importante la repetición, aunque no lo creas, la repetición tiene algo poderoso porque hasta Dios dijo al pueblo de Israel, dijo, y repetirás estas palabras. Repetirás. Entonces vamos a repetirlo, ¿les parece? Y vamos a leer desde el 3, 4 y 5. ¿Sale? Entonces, 2 Corintios 10, 3. Vamos a leerlo juntos y le seguimos de corrido hasta el 5. 1, 2, 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y le seguimos, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El meollo del asunto es que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. A veces pensamos que el problema es la suegra, a veces pensamos que el problema es el jefe, a veces pensamos que el problema es el gobierno, o no, se oye mucho esa. A veces pensamos que el problema es mi esposo, mi esposa, o que el problema es los amigos de mis hijos, o que el problema es el teléfono. Pero aquí nos está aclarando que nuestro problema, nuestro enemigo no es algo carnal, no es algo tangible con estas manos. Esos son los frutos, es la evidencia, es la manifestación de lo que hay atrás, invisible. Porque como saben, nosotros no adoramos a un Dios que es una imagen, es el Dios invisible. Wow, así lo llama Pablo, el Dios invisible. Es un Dios y se manifestó en la forma de Cristo, tomó la forma de hombre en Jesucristo y en él habitó toda la plenitud de la deidad. Wow, gracias Señor por Jesucristo, que ahora podemos ver a Dios. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Pero nuestro Dios es un Dios en luz inaccesible. O sea, no te lo puedes imaginar y no lo puedes soportar. Dice, nadie puede ver a Dios y seguir vivo, porque es demasiada majestad, demasiada gloria, pero por eso vino en forma de Cristo, por eso Cristo se hizo hombre, por eso el Hijo se hizo hombre, tomando forma de siervo, se presentó a nosotros. Pero lo que entendemos es que nuestras armas son poderosas. Di conmigo, poderosas. Poderosas, son más poderosas que cualquier cosa que tú puedas hacer en la carne, que cualquier pistola que tú puedas comprar, que cualquier alarma para tu casa de seguridad. Son más poderosas que cualquier tipo de inteligencia tecnológica que tú puedas tener. Nuestras armas son poderosas en Dios, pero me encanta porque dice en Dios. A veces queremos usar nuestras armas alejados de Dios, en mi imaginación y en mi fuerza, pero aquí dice que estemos en Dios. Nuestras armas son poderosas estando en el Señor. Y hoy yo quiero hablarte de 3 armas que vamos a concluir con ellas, porque son las que el enemigo te va a querer quitar. Porque estas armas no nada más son armas, pero te dan identidad. Estas armas te dan libertad. Y si te las quitan, te haces esclavo, te haces cautivo y te confundes. Estas son armas poderosísimas. Pero nada más voy a hacer un review, un recap. Vamos a repasar. El primer día de la serie vimos que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Entonces tenemos que ser violentos espiritualmente, no violentos en la carne, ¿verdad? Espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo estoy consciente y yo estoy orando, yo estoy intercediendo, yo me estoy peleando espiritualmente por el alma de mi hijo, de mi hija, por el alma de mi esposo, de mi esposa, por que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Esas son la violencia espiritual.
El segundo día vimos que Dios nos ha dado una armadura, pero que para poder resistir al enemigo tenemos que tener toda la armadura puesta. No puedo dejar una cosa fuera, ¿verdad? Tengo que tener toda la armadura y puedes ir a Efesios 6 a estudiarla nuevamente. El siguiente domingo estudiamos que hay un arma poderosísima que es la oración y el ayuno. Y la oración ferviente es de la que hablamos. Y hablamos cómo la iglesia en el libro de Hechos estaba orando fervientemente, desesperadamente, poderosamente, sin cesar, hirviendo en el espíritu. Y se abrieron, un ángel llegó a la cárcel donde estaba Pedro, lo despertó, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas y pasó las guardias sin haber sido visto, ¿verdad? Entonces vemos como la oración y el ayuno, Jesús decía, este género no sale más que con ayuno y oración. Hay cosas por las que hemos orado muchos años, es hora de ayunar. Porque si ya no salió con la oración, dice, este género no sale más que con ayuno y oración. Y esa oración tiene que ser con fe y viviendo en santidad, ¿verdad? Porque a veces queremos, como decíamos, vivir a mi manera, hacer mis cosas, mis condiciones, pero pedirle a Dios. Y el pacto es diferente. El pacto es, yo te bendigo, pero tú eres santo conmigo. Tú caminas conmigo. Tú estás conmigo. Lo que a mí me gusta, te gusta. Lo que a mí me cae gordo, a ti te cae gordo. Tú y yo caminamos juntos, ¿verdad? Ese es el pacto. Y la semana pasada estudiamos que en la alabanza, la adoración, en el dar nuestros diezmos y ofrendas, y ahí hay, y en las acciones proféticas también hay una poderosa arma para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? En la alabanza veíamos como Pablo y Silas cantando, se rompieron las cadenas, vino un terremoto, los presos fueron liberados. En Malaquías veíamos que cuando damos nuestros diezmos, Él ahuyenta al devorador, y el devorador no es nada más de tus finanzas, el devorador es el que quiere venir a robar tu familia, a robar tu paz, a robarte el gozo, quiere venir a devorarte, ¿ok? Y luego vimos las acciones proféticas, cómo a veces hacemos cosas con ese don profético, ¿verdad? Para poder hacerlo en el espíritu, como Josué marchó 7 veces alrededor de las murallas y luego gritó y se cayeron, ¿ok? Y bueno, y hoy yo quiero hablarte de estas 3 herencias, regalos, gracias, promesas, armas que nos dan identidad como hijos y como libres. Y si no las tenemos, somos engañados por el enemigo. Y el enemigo es bien sutil. Él está viendo en qué área, dónde hay un recoveco. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muy extrañamente esta semana le dije a Toño, ayer soñé 2 veces con leones afuera de la casa. Le dije, qué raro, nunca sueño con leones. Y ayer soñé con 2 leones violentos afuera de mi casa. Y yo le dijo, esto no es más que una guerra espiritual. El enemigo quiere venir a robar nuestra familia, quiere venir a robar nuestro matrimonio, nuestra iglesia, él quiere venir. ¿Y sabes qué hace? Él está rondando, a ver dónde hay un huequito. Y en ese huequito, ese eslabón frágil, meterse. Pero nosotros tenemos al Señor. Y estamos rodeados por Él. Entonces Él quiere venir a engañarte. Él vino a robar, a matar y a destruir, y Él es el padre de mentira. Él quiere venir a engañar. ¿Y qué es engañar? Hacernos creer algo que no es verdad como si fuera verdad, ¿verdad? Engañar, dar una impresión equivocada. Una impresión equivocada. Aparenta padrísimo, como decía Toño ahorita lo del Halloween, aparenta una fiesta súper divertida, inocente, precioso, ay, nos vamos a divertir mucho, pero detrás de ello hay un veneno mortal. Entonces es muy importante que nosotros estemos bien atentos. Sed sobrios, dice la Escritura, y velad. Sed sobrios y velad, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas cosas que nos va a querer quitar el enemigo? Estas promesas que nos hacen identificarnos. Número 1, él va a querer quitarnos a Jesús, el nombre de Jesús.
¿Sabes? Es en Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Es Jesús el que murió y resucitó. Jesús mismo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, guerra espiritual. Sanarán a los enfermos, guerra espiritual. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Esto es guerra espiritual. Entonces, cuando el enemigo viene y te engaña y te dice la filosofía humanista de la tolerancia que hoy vivimos, bueno, es que todos los caminos llevan a Dios. Es que bueno, Jesús, pero también este otro. O Jesús, pero Jesús está en un nivel igual que los otros profetas, ¿verdad? No, aquí dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? Ok. No, porque ya estaba lista para ir a... No les conté, pero la primera semana de clases tomé el curso y se estaba ahogando un niño en el lunchtime. Y estaba morado y me tocó a mí. Y lo levanté y le hice el Heimlich, le salió lo que trae en la boca y respiró, pero por eso la estaba viendo yo así como que, gracias a Dios está bien. Bueno, ¿qué nos va a querer quitar el enemigo? Nos va a querer quitar a Jesús y su nombre. Nos va a querer quitar autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Sabes quién es el único que tiene autoridad? Jesús. Bueno, es que pídele a Jesús, pero también pídele a este otro, y si lo volteas de cabeza y le pones una veladora, no te va a hacer nada, porque eso es una cosa. Estamos hablando del digno, del santo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos hablando de Dios mismo. Vamos a Filipenses 2 y te voy a llevar ahí porque este es la razón por la cual Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre y solo es su nombre. Dice la Escritura en el libro de Hechos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por medio del cual podamos ser salvos. El único nombre que salva es Jesús. Nadie más puede salvarte. Dice en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, que hay en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y empieza, y ya se lo saben, pero siempre es bueno repetir, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, Jesús, que es Dios, que no es alguien abajo de Dios, es Dios, ¿verdad? La Trinidad, los tres tienen la misma divinidad. Ellos son uno, son el mismo, ¿verdad? Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero aquí dice que el Hijo Jesús dijo: Padre, yo voy a obedecerte y me voy a sujetar. No tengo que hacerlo y no me lo merezco, pero lo voy a hacer. Y él se formó como hombre, nació de María, ¿verdad? Como un bebé, y creció, y le tuvieron, como dice Toño, le tuvieron que cambiar los pañales. Lloraba cuando le daba hambre. Vivió en un tiempo, en una época difícil, donde no había aire acondicionado, en un lugar que hacía mucho calor y había mucha tierra. Y no solo eso, sino que nació en un pueblo que estaba oprimido por Roma. Un tiempo muy complicado para él. Y él dijo: yo voy. Pero no nada más eso, sino que se humilló más. Y dijo: y yo me subo a la cruz. Y me van a desnudar, ni modo. Y te van a golpear, está bien. Él se humilló a sí mismo, siendo Dios, estando en su gloria, se humilló hasta lo más bajo. Y dice que por eso, en el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, por haber hecho esa humillación, por haberse humillado a sí mismo, por haber tomado esa forma de siervo. Dios lo exaltó hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús tiene un nombre que no se compara a ningún otro. Es un nombre sobre todo nombre. Y cuando tú tienes este nombre, tú eres parte de la familia, porque dice: a todos los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que creyeron en Él y creyeron en su nombre, les dio potestad, autoridad y poder de ser hechos hijos, ya no esclavos, hijos. Entonces es muy importante que, por ejemplo, en las escuelas les enseñan a los niños que todos los caminos llevan a Dios. ¿Has escuchado esa frase? Todos los caminos llevan a Dios. O cada quien tiene su verdad, la verdad es relativa. Pues eso está de peligro, porque la verdad no puede ser relativa. Si yo te pregunto, ¿y estás seguro que es relativa? Y tú contestas, sí, ya es un absoluto. Entonces, inmediatamente se contradice esa filosofía. La verdad es absoluta y la verdad tiene nombre. La verdad se llama Jesucristo. Esa es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie es exclusivo, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y te voy a decir por qué. Porque entonces, si tú puedes ir a Dios a través de otros nombres, entonces no era necesario que Jesús muriera en la cruz. Pues ¿para qué mueres en la cruz si yo puedo usar a Buda? Pues no mueras en la cruz. Pero Jesús dice no. Yo soy, y esa es la realidad suprema, que Jesús se hizo hombre y murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados, y Él resucitó al tercer día, y a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego dice la Escritura que Él le dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Quiere decir que Jesús su autoridad es con todo lo espiritual, ¿verdad? Principados y potestades y huestes de maldad y ángeles celestiales, y también en la tierra con gobiernos, con reyes, con enfermedades, con la naturaleza, con todo lo material. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y cuando nos quitan a Jesús, entonces vamos a perder identidad. Número uno, porque a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Entonces cuando no tienes identidad no sabes quién eres. Y número dos, quiero llevarte a Juan. Vamos a Juan juntos, en Juan 8. Mateo, Marcos, Lucas. Juan 8. Y versículo 36, dice así: así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Te hace libre y te hace hijo. Esas dos cosas. Entonces el mundo va a querer venir a denigrar el nombre de Jesús. Va a decir: ay, los cristianos son unos chauvinistas. Los cristianos son machistas, es un patriarcado malo. Oye, Dios es un padre bueno, ¿verdad? Tratan de transgiversar las cosas que son buenas y aparentar las malas. Él no abusa de nosotros, Él nos ama, nos protege, nos cuida, nos enseña, nos guía, nos provee. Yo quiero ese papá. Pero cuando a ti te quitan la identidad de hijo, entonces te conviertes en un esclavo. Y esclavo del pecado. Cuando Adán y Eva dijeron: sí, vamos a desobedecer a Dios, se hicieron inmediatamente esclavos de su pecado. Entonces aquí dice que si el Hijo te liberta, eres verdaderamente libre. Que no te quiten a Jesús. Repítele a tus hijos: es Jesús y solo Jesús. Que conozcan el nombre de Jesús. Dice: todo lo que pidieres en mi nombre lo daré. Y cuando ora en mi nombre.
Entonces nosotros usamos el nombre poderoso de Jesús, lo respetamos, lo honramos, lo veneramos, lo usamos con autoridad, con fe, con poder, le creemos. Es solo Jesús, que no nos quiten este poder. Ok, número 2, ¿qué te van a tratar de quitar? Te van a engañar con la palabra, te van a tratar de quitar la palabra de Dios. ¿Sabes? Hay sectas y religiones que empiezan leve. Dicen, sí, la Biblia, pero tiene una traducción equivocada, entonces la vamos a corregir. Aguas. Se parece, pero no es, ¿verdad? Hay otra que dice, sí, la Biblia está bien, pero lee este otro libro. Puedes leer la Biblia, pero este otro libro también. Aguas. Porque entonces están poniendo la Biblia al nivel de otro libro, y la Biblia es un libro diferente. Este libro fue inspirado por el Espíritu Santo. El autor de este libro es Dios mismo, y Él se está dando a conocer a su creación. Y esta palabra, te van a decir algunos, no, bueno, es que fue escrita por hombres. Es que, mira, estos son los argumentos. Fue escrita por hombres, tiene errores. Y tú puedes decir, sí, pero interesantemente esas 60 personas, que muchos entre ellos no se conocían y vivieron en diferentes épocas, con diferentes estilos de vida, y todos están escribiendo la misma cosa. Suena que es el mismo autor. Es el mismo autor. Bueno, pero es que tal vez la traducción fueron tantas copias, tantas y tantas copias, que se equivocaron a la hora de copiarla. Déjame decirte que los escribas tenían un sistema tan estricto que si se equivocaban en una tilde o si escribían L por T, agarraban todo el manuscrito y lo rompían, y lo volvían a empezar a copiar. Eran rígidos, diligentes y súper estrictos. Pero no nada más, hay miles de copias, de manuscritos, y entre ellos el error de uno a otro es 0.01. O sea, es muy poco, y es en cuanto a que se juntaron dos palabras o se puso una T en vez de una L. O sea, son cosas que no cambian el sentido de lo que está diciendo, ¿me explico? Entonces es algo sobrenatural. Es algo sobrenatural, no es un libro común, no es como cualquier otro libro. O sea, la Odisea, no sé cuántos, es un libro que se escribió ya se me olvidó, por Homero. No. ¿La Odisea quién la escribió? Se me fue no. Pero bueno, es un libro de la antigüedad y tiene una cantidad de copias, pero la Biblia tiene muchísimas más copias, y entre ellas la Odisea tiene muchos errores. Entonces, cuando tú comparas, la Biblia no tiene errores, es algo sobrenatural, pero a mí eso no me preocupa tanto. Yo te voy a decir qué es lo que a mí me llena de la Escritura. La Escritura tiene poder de transformación. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a ver a Dios. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, tú empiezas a conocer tu destino, tú empiezas a conocer tu propósito. Cuando tú lees la Biblia, tu vida empieza a ser transformada y empiezas a ver, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que tengo que enderezar, esto sí, esto no, y empiezas a transformar tu vida. Esos datos que te di, ok, son datos. Puedes argumentar si quieres, pero nosotros no venimos a argumentar. Nosotros venimos a hablar el poder de Dios. Y cuando te empiezan a quitar la Escritura, cuando te empiezan a decir, no, esa Biblia tiene errores, no, esa Biblia es para los primitivos, es para los anticuados, ya no está de moda, ahora hacemos otras cosas, tenemos otros libros. Tienes que tener cuidado cuando a tus hijos les quieren quitar la Biblia. ¿Sabes cuál fue uno de los errores más grandes de esta nación? Que quitaron la Biblia de las escuelas. ¿Sabes qué? Las quitaron de las escuelas y ahora en las prisiones están dándoles Biblias. Lo deberían de hacer al revés, ¿no? Dales primero la Escritura para que no vayan a prisión.
Pero no, porque se hicieron, como estamos estudiando en Romanos, se sintieron poderosos, se envanecieron en sus razonamientos, creyeron ser más inteligentes que Dios. Amigos, la Escritura no te la pueden quitar, porque esta es la palabra de verdad y esta palabra te da identidad. Esta es tu herencia, es tu testamento, te dice quién eres y a qué has venido, a dónde vas. Y sabes que no nada más eso, no nada más habla de ti, te habla y te dice quién es Dios. Dios es tan increíble que Él nos amó tanto que dijo, mira, esta gente se ha alejado de mí, pero yo quiero darme a conocer. Yo quiero que me conozcan, y por eso inspiró a los santos hombres de Dios para escribir esta escritura. Y ahora tú puedes conocer a Dios por medio de la escritura. Algo increíble de la escritura es que aunque eran muchos autores, entre ellos no se contradicen. Toda la teología, la doctrina está completamente enlazada, entrelazada. Parece que estaban puestos de acuerdo, hablando exactamente de la misma cosa. En ningún momento se contradicen. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda. Es Dios hablando. Entonces yo quiero atesorar este libro. Si Dios es el más sabio del mundo y Dios escribió este libro, yo quiero leer este libro, yo quiero su sabiduría. Pero ¿sabes algo? Te la van a tratar de quitar, porque entonces no vas a conocer la verdad. Y ahí mismo en Juan 8, vamos a Juan 8:32. Y mira lo que dice, desde el 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nuevamente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, que es su palabra, y la verdad os hará libres. Ya no somos esclavos. Oye, antes hacíamos rituales y hacíamos cosas que ni entendíamos. Éramos esclavos de métodos. Éramos esclavos de nuestro pecado porque estábamos en nuestra concupiscencia dándole lugar a eso. Pero ¿sabes qué? En el momento que la escritura, que Cristo viene a nuestro corazón y empezamos a leer su palabra, empieza a transformar y a enderezar nuestro corazón, y entonces somos verdaderamente libres. Somos libres. El enemigo no quiere que seas libre, porque la palabra de Dios es poder y es más cortante que una espada de dos filos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en Efesios que leíamos que es la espada del Espíritu? El enemigo no quiere que traigas la espada. El enemigo no quiere que tú sepas la verdad, porque él es el padre de mentira. Él quiere que tú vivas cabizbajo. Tal vez, no, es que sí creo en Jesús, pero también creo en todas estas cosas y hago todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque no leen la escritura. Porque le dan más lugar a las tradiciones y a los conocimientos humanos que a la palabra de Dios. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en lo eterno, como dice en Mateo, dice que había un hombre sabio y un hombre necio. Dice, y voy a comparar al prudente, aquel que escucha mi palabra y la pone por obra. Construyó su casa sobre la roca, vinieron lluvias, vientos, tormentas, y su casa no cayó. Pero el necio, que escuchó la palabra y la vio y no le dio lugar, construyó su casa sobre la arena, su vida. Cantábamos ahorita, construiré mi vida. ¿Qué es construir tu vida? Que las decisiones que vas tomando, los pasos que vas tomando, las ideas que tú vas aceptando para tu vida van de acuerdo a la palabra. Y entonces vendrán vientos, vendrán tormentas, se levantarán los ríos. Pero déjame decirte algo, vas a permanecer de pie, vas a resistir cuando venga el día malo, como dice en Efesios. Y estad firmes hasta el fin. La palabra es clave, es nuclear, es básica, es fundamental. Sin ella estamos perdidos y sin brújula. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra.
Si nosotros no tenemos la escritura, vamos a desviarnos. ¿Sabes? Vemos que en varios de las epístolas que manda Pablo, él escribió a Colosa, a Gálatas, a Efesios, Filipenses, etcétera. Cuando él escribe varias de estas cartas, él dice, oye, supe que recibieron a Cristo, pero veo que están siendo engañados por filosofías huecas y sutiles y por filosofías de hombres, tradiciones humanas. Están siendo engañados porque no tenían la escritura, pero cuando tú tomas la escritura, tú no vas a ser engañado. Es importante que tú tengas tu... Ahora, aquí la enseñamos, pero es bien importante que cada uno de nosotros la lea en casa, ¿verdad? Entonces tú ten tu tiempo para leer la escritura, para escucharla y congregarte, porque aquí también Dios hace algo especial cuando nos congregamos y sale una palabra que es un pan de vida que nos alimenta. ¿Ok? Entonces, número 1, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Número 2, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que no te engañe el enemigo. No hay otra Biblia, no hay otro libro, no hay otra filosofía, es la palabra. Que no te la quiten, que no te la quiten. Qué interesante que en los países comunistas el libro que quitaban era la Biblia, ¿no? Qué interesante. Nosotros conocemos amigos que vivían en estos países comunistas y lo que hacían es que ya tenían un plan. Cuando vinieran pues la KGB, la Gestapo, el que fuera, y querían quitarles la Biblia, el hijo se la agarraba, estaba en una cajita, la agarraba y se iba corriendo al bosque, ¡chum! Y ya tenían un árbol establecido donde la iban a enterrar para que no se las quitaran. Imagínate que ya tenían un plan y yo ¿cuántas Biblias tengo en mi casa? Tengo la versión de Safari de los niños y la versión de adolescente, tengo la versión NTV, inglés, en español, tengo el Nuevo Testamento porque está chiquito, tengo una Biblia más grande de estudio, tengo otra de estudio porque me gusta usar varias. Imagínate, pero hay lugares donde este libro es tan precioso porque no lo tienen a su alcance o porque es perseguido. Entonces tenemos que amar esta palabra. Para que tú y yo tengamos esta Biblia, mucha gente murió. ¿Sí sabías que cuando la tradujeron al inglés, la persona que la tradujo al inglés lo tomaron como un herético y lo mataron? Y tú y yo hoy tenemos una traducción gracias a esas personas. Entonces, aprópiate de este libro, tómalo, aprécialo, hazlo tuyo, ámalo, vívelo. Aplícalo, que es lo más importante, aplícalo, ponlo por obra, que tus hijos te oigan repetir la palabra, pero que te vean hacer la palabra, para que haya esa congruencia. No hay más poder para tus hijos que vean que tú conoces la palabra y la haces, porque si nada más la conoces se convierte en una religión, y nosotros no tenemos, Dios no es una religión, Él quiere que lo conozcas, Él es verdad. Entonces, que no te quiten a Cristo y que no te quiten la palabra. Número 3, ¿qué te va a tratar de quitar el enemigo? No, y ¿sabes qué? Regresando a la palabra tantito, me ha tocado que voy a iglesias y leen un versículo y todo es una motivación para que tú te levantes y sigas adelante, todo se trata de ti. ¿Sabes qué? También tenemos que tener cuidado de esos. Donde la escritura no es leída, donde la escritura no es tomada en cuenta y donde es aplicada a mi conveniencia. Es que este versículo me gusta y lo aplico para mí, pero estos otros no los vamos a leer. No, seamos una iglesia que lee toda la Biblia, ¿verdad? Que toma toda la escritura y que no dejamos allá a un ladito esos versículos difíciles de masticar, porque tal vez se va la gente porque los incomoda. Es Dios hablando. Y si nos incomoda la escritura, amigos, es para que nos enderecemos, porque nos ama. A mí me gusta cuando mis hijos o mi esposo o amigos me dicen la verdad, ¿verdad? Oye, Judy, lo que dijiste me lastimó. Me incomoda. Pero ¿sabes qué? Me humillo. Tienes razón, perdóname. Y eso tiene poder. Y el Señor hace lo mismo con nosotros, con su palabra. Te dice, mira, por aquí vas mal, y entonces te enderezas. Ok, ¿cuál es la otra cosa que nos va a querer quitar
el enemigo te va a querer despojar de la herencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios activo aquí. Y sabes, podemos creer en Jesús, podemos creer en su palabra y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es una realidad. En el momento en que tú crees en Jesús, nadie puede confesar que Jesús es el Señor si no es porque el Espíritu Santo está en ti. Pero yo te estoy hablando de ese bautismo y poder del Espíritu Santo que viene sobre ti. Que hay una lluvia, que hay un poder del Espíritu que viene y desciende sobre tu vida y empiezas a activar los dones. Así como oraba Pedro en la mañana y decía, Señor, activa los dones en esta iglesia. Sí, Señor. Pero ese es el Espíritu Santo de Dios que viene y empieza a activar dones de profecía y dones de palabras de sabiduría y dones de ciencia y de inteligencia y también dones de sanidad, ¿verdad? Y empieza a usar estos dones para provecho de la iglesia. Y en la Escritura hay varios casos donde llegaba Pablo o Pedro, llegaban a diferentes lugares. Por ejemplo, llegaron a Samaria, donde ya había sido compartido Cristo y ya habían recibido a Jesús. Es más, ¿por qué no me acompañas? Está en Hechos 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Y esto al enemigo le encanta porque cuando nosotros no estamos viviendo en el poder del Espíritu Santo, pues no le hacemos ruido, ¿verdad? Y entonces es muy padre cuando una iglesia canta sus alabanzas y lee su Biblia, pero no viven en el poder del Espíritu Santo. Y en Hechos 8 se destapó una persecución en la iglesia por medio de Saulo. Y en el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¡Wow! Pues lo está haciendo bien. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces llegó Felipe, llegó predicando a Cristo, o correctamente, llegó predicando con la doctrina correctamente, con la palabra, y él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces cuando él oraba salían los demonios y cuando él oraba también los cojos, los paralíticos eran sanados y había gran gozo. Vamos a brincarnos al versículo 14. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, mira, a Cristo y la palabra, ¿verdad? Tenían las dos cosas. Habían recibido a Cristo y habían recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta que Felipe estaba lleno del Espíritu y él oraba por los enfermos y él oraba en el nombre de Jesús y salían los demonios, pero la gente pues nada más estaba recibiendo el Evangelio, ¿verdad? Lo estaban recibiendo, pero ellos no estaban levantándose a estar en ese poder. Y lo que Pedro y Juan vinieron a hacer es que dijeron, ¿sabes qué? Toda la iglesia tiene el derecho de participar de estos dones. Toda la iglesia, vamos a orar por todos, no es solo el pastor, no es solo el evangelista especial, aquel que va predicando de lugar en lugar, no, esto es para todos. Y cuando nosotros recibimos y viene sobre nosotros el bautizo del Espíritu Santo, hay algo que sucede en las tinieblas, porque tú te imaginas una iglesia completa viviendo en el poder de Dios.
O sea, ya no es nada más una persona, sino que ahora todos nosotros podemos ir a orar por los enfermos. Ya no nada más le van a hablar al pastor, ay pastor, es que hay un enfermo en el hospital, ¿puedes ir a orar por él? No, todos podemos ir a orar por él. ¿Sí me explicó? Ay, es que mi hijo está teniendo muchos problemas, pastor, quiero que... No, tú puedes orar por tu hijo. Tú tienes la autoridad de Cristo cuando el Espíritu Santo también viene sobre ti. Vives en este poder. Pero el engaño que el enemigo quiere que tú tengas es que, ay no, es que eso no es para mí. Es que el Espíritu Santo se mueve solamente en los 12 discípulos, en los 12 apóstoles. Y eso es un engaño. Es para todos nosotros. Es para que vivamos en libertad. ¿Sabes que el Espíritu nos da identidad de hijos? Dice que por el Espíritu podemos decir, nos da esa certeza, esa seguridad de que somos hijos de Dios y podemos decir, papito. Eso dicen Romanos. Entonces, cuando te quitan al Espíritu Santo, dejan de hablar del Espíritu Santo. Es que no entendemos, es que es difícil hablar del Espíritu Santo porque no lo comprendemos bien. Entonces, mejor nos enfocamos solo en la palabra y en Jesús. Déjame decirte algo. Están quitándote algo poderosísimo para tu vida espiritual. Porque el Espíritu Santo es Dios aquí entre nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es el consolador. El Espíritu Santo es el que revela la palabra. Tú puedes leer la Biblia y no entenderla y no recibir nada. Pero si tú tienes al Espíritu Santo, la palabra empieza a formarse en tu vida. La palabra empieza a cobrar vida en ti. La palabra empieza a tener sentido. La palabra la empiezas a aplicar con poder donde quiera que vas. Wow, yo quiero más del Espíritu Santo. Yo quiero conocerlo más. Sí, hay muchas cosas que yo no sé del Espíritu Santo, pero yo quiero conocerlo más. Pero yo quiero más de Él. Pero yo voy a pedir por más de su presencia, por más de su poder, porque ¿sabes algo? Él nos hace libres. Vamos a 2 de Corintios 3 y con esto voy a concluir. En el versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces ya vimos, si la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y ¿sabes algo? El enemigo te va a querer quitar esto. Una de estas tres, necesitamos los tres. No puedo decir, bueno, tengo el Espíritu, pero Jesús no es tan importante. No. Bueno, el Espíritu me guía y me baso en los sentimientos. No, la palabra es tu brújula, necesitas la palabra. Sin ella te vas a desviar. Conozco gente así. Y ahí anda, es que el Espíritu me dijo que hiciera no sé qué. Y ya leíste la Biblia, dice que no hagas eso. Los tres necesitamos a Cristo, su nombre, necesitamos la palabra y necesitamos al Espíritu Santo. Que no te quiten a ninguno. El enemigo va a querer venir a quitarte uno de ellos o todos. A tus hijos les va a querer quitar uno o todos. ¿Sabes cómo los está quitando? Están distraídos. Porque en vez de estar leyendo la Biblia están en el teléfono. Y déjame decirte algo, no tengo nada en contra de leer la Biblia en el teléfono. Yo lo hago a veces. Pero qué difícil. Porque empiezan las notificaciones de que aquí, que el Facebook y que el no sé qué y que la hora de no sé qué y ya le piqué al otro botón y al otro y al otro y ya no leí la Biblia. ¿Te pasa o nada más a mí? Soy la única rara. Pero cuando yo agarro la Biblia así, el libro, me enfoco. Le apago el teléfono. No digo que no lo uses, lo puedes usar, pero te estoy dando un tip, ¿verdad? Porque a veces sí nos distrae.
Pero este libro tiene poder y este libro ha transformado nuestra vida. Este libro, mira, hasta mis hijos se dan cuenta cuando van a la escuela. Me da mucha risa porque Diego estaba en su partido de americano, bueno, en su práctica. Pero él ya tiene la palabra implantada en su corazón, ¿no? De muchos años. Y entonces un niño dijo una maldición. Y volteó con él y le dijo: ¿sí sabes que de la abundancia del corazón habla la boca? Yo dije, wow. Bien, Diego, no te avergüences del evangelio. Y el niño, como Diego le cae bien a los niños, no, perdón, sí, tienes razón. Lo retó con la palabra y el Espíritu Santo le dio el denuedo, porque Él es el que te da el denuedo. Te puedes quedar callado con pena, pero el Espíritu es el que te empodera y dices, voy a ir a decirle, y brota la palabra. Y es una cosa chiquita, pero nosotros lo que les enseñamos es, tú a donde vas en el juego, tú estás representando a Cristo. La gente sabe que tú eres cristiano, entonces tú representas a Cristo. Amigos, nosotros donde quiera que vamos representamos a Cristo, todo lo que hacemos. Pero que sea la palabra, que sea el Espíritu, que sea su nombre en nosotros. No permitas que el enemigo te engañe a ti, a tus hijos. No permitas que la filosofía del hoy te engañe, diciendo que no, que Jesús está al mismo nivel que otros, o que Jesús ya es de otra época, que la palabra ya tiene errores y es de otro tiempo, o que el Espíritu Santo es para los fanáticos. Aguas. Porque eso es lo que el enemigo usa para que tú estés viviendo así, achicopalado, en miedo, en temor, en esclavitud, porque esto nos hace libres. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie.